El segundo video de hoy vamos a abordar la ley de Coulomb, que no es otra cosa que una fórmula que me permite calcular la fuerza entre dos cargas eléctricas. Entonces imagínate que tienes aquí una fuerza que vamos a llamarle Q, aquí Q1, aquí otra fuerza, otra carga que la vamos a llamarle Q2. Entonces carga 1, carga 2, que están separados a una distancia D, de centro a centro. Entonces van a sentir una fuerza de atracción como si fueran imanes, pero no son imanes. Una fuerza que vamos a llamarle F, de que Q1 se siente atraída a Q2, siempre y cuando las cargas sean de signos diferentes, porque puede ser cargas positivas o negativas. En el caso de que las cargas sean iguales, como con signos iguales, ambas positivas, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que se van a repeler. Esta carga entonces sentiría una fuerza hacia la izquierda y esta también. En cualquier caso, el tamaño de esta fuerza se calcula con la ley de Coulomb, que me dice que la fuerza es una constante, que le voy a llamar constante eléctrica, por la multiplicación de las dos cargas entre la distancia que los separa elevado al cuadrado, donde esta constante vale 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. ¿Por qué? Porque la carga, las unidades de la carga les vamos a llamar Coulomb y los vamos a abreviar con la letra C. Como esta es una fuerza, ya saben que se mide en Newton, y como esta es una distancia, también ya saben que se debe medir en metros. Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, el 75 de la guía, que dice lo siguiente. 75. Aquí está. Dice dos cargas de 1.5 por 10 a la menos 6 coulombs. Voy a ir copiando aquí los datos de una vez para hacer más cómodo. Para hacer todo más cómodo. Entonces sería ejercicio 75 de la guía. Dice dos cargas. Una de 1.5 por 10 a la menos 6 y la otra de menos 2. Ambos coulombs. Dice que están separados. Aquí está, como se muestra en la figura, una distancia de 1.7 metros. El ejercicio 75. ¿Cuál es la fuerza entre ellas? Distancia es de 1.7. Entonces, ¿cómo calculas la distancia? La fuerza, perdón. Entonces, la fuerza, dice la fórmula de aquí arriba, que es el número, entonces lo voy a sustituir, 9 por 10 a la 9, por la carga 1, que es 1.5 por 10 a la menos 6, por la carga 2, que es menos 2 por 10 a la menos 6. Acuérdate que esto debe estar en coulombs para que lo puedas sustituir directo, entre la distancia en metros al cuadrado. Entonces aquí lo único que tienes que hacer es multiplicar los puros números. 9 por 1.5 por 2. Este menos, al final de cuentas lo puedo pasar hasta el principio. Entonces lo pongo acá. Entre 1.7 al cuadrado. Y estos por 10, por 10, por 10 los puedes dejar aquí afuera. Y lo hacemos al final por 10 a la 9, por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 6. Si tú haces esta cuenta, la podemos hacer en la calculadora para más agilidad. Me quedaría lo siguiente. 9 por 1.5 por 2 entre 1.7 al cuadrado. Me da 9.34. Menos 9.34 por este signo de aquí. Y este por 10, lo que vamos a hacer es que
como tienes por 10 a la 9, por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 6, lo único que te corresponde hacer es sumar los exponentes respetando el signo. Si tiene menos, significa resta. Entonces quedaría 9 menos 6 menos 6. ¿Cuánto es eso? 9 menos 6 menos 6. 9 menos 6 es 3. Menos 6 es menos 3. Entonces te queda esto. ¿Cómo está escrito el resultado en las posibles respuestas? Está escrito por 10 a la 3 o por 10 a la menos 3. Entonces, en este caso, la respuesta sería entonces menos 9.34 por 10 a la menos 3, que corresponde con el inciso C. Menos 9.34 por 10 a la menos 3. Inciso C. Listo. Para terminar, podemos hacer un ejercicio similar, que es el 88, solamente que aquí se refiere a la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional, como la vimos la vez pasada, es muy parecida a la fórmula de la ley de Coulomb. Nada más que en lugar de cargas tienes masas y en lugar de este número tienes otro, que en este caso no importa tanto conocer el número. La ley de gravitación dice lo siguiente, que si tienes una masa que le llamas M1 y tienes una masa M2 separadas a una distancia D, va a haber una fuerza entre ellas que se llama fuerza gravitacional o fuerza de gravedad, que se calcula así, G por M1 por M2 entre la distancia al cuadrado. O sea, al final de cuentas es la misma fórmula, solamente que en lugar de cargas hay masas y en lugar de una constante K hay una constante G, donde esta constante G mide 6.6, G mide 6.6 por 10 a la menos 11. ¿En qué unidades? Newton metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Quiere decir que estas cantidades deben estar las distancias en metros y las masas en kilogramos. Para resolver el 88 no necesitamos hacer todos esos cálculos. Simplemente dice, ordena de forma ascendente la fuerza gravitacional de atracción entre las masas. Ascendente quiere decir de la más pequeña a la más grande. La única diferencia en estas figuras es lo siguiente. Las masas, si te fijas, me está diciendo que son iguales, porque me está diciendo M y M, M y M, M y M. Entonces, supone uno que son iguales. Si aquí te dijera M1 y M2, estaría suponiendo que son masas diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo único que cambia en cada uno de estos incisos? La distancia de separación. Aquí es 2, 4, 6 y 8. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál de estas configuraciones tiene una fuerza más pequeña y cuál tiene una fuerza más grande? Simplemente fíjate en la fórmula. La fórmula dice lo siguiente. Dice, entre más grandes sean las masas, como las masas están en el numerador, más grande será la fuerza. Y entre más grande sea la distancia de separación, como la distancia está en el denominador, entre más grande la distancia, menor será la fuerza. Entonces, con eso podemos resolver el ejercicio de la siguiente forma. De forma ascendente, quiere decir de la más pequeña a la más... Entonces, las masas que estén más separadas son las que sentirán la fuerza más pequeña. Entonces, esta sería la fuerza menor. Después sería la primera. Después seguiría esta, la segunda, tercera y cuarta. ¿Ok? Esta corresponde a la que tiene una fuerza mayor. Por lo tanto, el inciso sería 4, 3, 2, 1, que corresponde a inciso D. Listo. Con esto termino el video de fuerza gravitacional y voy a subir un último pequeño video para terminar los temas ya con cargas en movimiento. Nos vemos.